Es un diagnóstico que se encuentra un poco frecuente en los expedientes clínicos. Ustedes creen que no hay peritonitis. Todos los días hay peritonitis. ¿Por qué no lo ponemos en los diagnósticos? Yo me acuerdo antiguamente de la ya llovió. Me sirvió la tierra. No tanto como Freire. Yo me acuerdo que mis tíos comentaban, oye, ¿te acuerdas de la tía fulana? Se murió de peritonitis. Y así yo de niño, esos diagnósticos, ahora ya los médicos no les dicen a los pacientes que tienen peritonitis. Bueno, antes de entrar a peritonitis, vamos a hacer un recordatorio anatómico de la peritoneo. El peritoneo es responsable, vamos a ver por qué es responsable de las famosas adherencias. ¿Qué quedó para la reproducción intestinal? Oye, ayer cuando me iba ya había acabado con la mercancía este cuate. Sí. Hoy no va a haber mucha venta porque se fueron de congreso los estómagos. Sí, ¿no? Sí. De hecho ya le vendimos, ¿no? A la banda. Ajá. Lo que estaban instalando. Lo que estaban instalando les vendimos. Está bien. Esas famosas adherencias es un mecanismo de cicatrización natural del abdomen. Vamos a ver qué parte del peritoneo. Pero bueno, dice que el peritoneo visceral. Hay dos tipos de peritoneo o dos capas: el visceral y el mandibular. Una característica del peritoneo es que es la serosa más grande que hay en el cuerpo, es la más extensa, y se mide de 2.08 a 1.72 metros cuadrados en un adulto. Y generalmente está formado solo por una capa monocelular. Va a recubrir completamente la pared abdominal potente. Cuando recubre las cuatro paredes se llamará peritoneo parietal. Y el que recubre las vísceras es el peritoneo visceral. Va a formar ligamentos, pliegues, mesos, mesenterios. Y parte de la cavidad abdominal es retroperitoneal, o sea, significa que está por detrás del peritoneo. ¿Qué órgano es mitad peritoneal y mitad retroperitoneal? ¿El páncreas? El páncreas. No, el páncreas es totalmente retroperitoneal. Ah, es cierto, el duodeno. Una parte del duodeno, ¿cuál parte? ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? Cuatro. ¿Cuáles de esas cuatro son peritoneales? Ascendente, transversa, ascendente. Bueno, la ascendente se las damos por buena, esa primera porción. ¿Cuál otra? La segunda, la primera y la segunda porción son peritoneales. La tercera y la cuarta no, son retroperitoneales. Otro órgano es mitad peritoneal y mitad retroperitoneal. ¿Vaso? No, el vaso es interperitoneal. El hígado es peritoneal. Pero solamente su cara posterior es retroperitoneal. Casi nada. El colon. Ajá, el colon. Todo el colon, desde el colon derecho hasta el colon descendente, porque el sigmoides ya es peritoneo. Eso es importante, ¿sí? Porque los órganos retroperitoneales, cuando se perforan, dan síntomas tardíos. Iba a hablar de peritoneo de apéndice. ¿Mamá? Que les dije, hacen énfasis en la apéndice de la niña, de la embarazada. ¿No vinieron? Bueno, el apéndice puede ser retroperitoneal. Eso es importante.
Dice, es una membrana serosa. ¿El peritoneo para qué se utiliza? ¿Para qué tipo de tratamiento médico se utiliza? Para diálisis. ¿Para qué utilizamos el peritoneo? ¿Qué tipo de tratamiento usamos? Diálisis. La diálisis peritoneal. ¿Por qué utilizamos el peritoneo como una membrana de intercambio? Porque tiene muchos poros y tiene solamente una capa, ¿verdad? Por eso es útil. Dice, entonces el peritoneo, que es una capa que se va a formar diferentes relieves, va a formar el mesenterio. El mesenterio, dice, es una lámina doble, rodea un órgano. Supongamos que el cable es el intestino delgado, ¿verdad? Rodea el órgano y lo fija la pared. Eso se llama mesenterio. Entonces, el mesenterio, ¿qué contiene? Las venas, las arterias, los ganglios linfáticos, los conductos linfáticos y nervios, ¿sí? Que van a una parte de la membrana, a drenar el intestino delgado, ¿no? El epiplón, tenemos tres epiplones. El más conocido, mayor. Al epiplón también se llama policía de la cavidad abdominal. Tiene una propiedad de movimiento hacia donde hay daño al intestino, ¿no? Ayuda a que las filtraciones o las perforaciones sean menores, ¿no? Hay tres epiplones. El mayor, ¿de dónde va? De la curvatura mayor del estómago hacia... Juega en forma de mandíbula, ¿verdad? Para la tablilla hasta abajo. ¿El epiplón menor cuál es? Son dos ligamentos, que es el ligamento hepatogástrico y el hepatoduodenal. ¿Cuál otro? Y la transcavidad de los epiplones. Bueno, eso forma parte de la transcavidad. ¿Y cómo se comunica la transcavidad que es retro con el peritoneo? Con la... ¿Cuál era? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo se comunican las dos cavidades? Con la... Es un hoyito, pues, pero no decimos hoyito, ¿cómo se llama? Como ya. ¿Qué nombre tiene ese teatro? Empieza con los bebés. Así se comunica la transcavidad de los electrones. ¿Cuál es el otro? Ya viste dos. El gastrocólico, que es el mayor. El gastrohepático, el gastroduodenopático, que es el menor. ¿Cuál es el otro? También va del estómago. ¿Qué órgano? El vaso, son tres o menos. Dice, pero también hay pliegues peritoneales, ¿verdad? Forman repliegues, forman fositas, ¿verdad? Y hay recesos peritoneales, ¿verdad? El receso peritoneal básicamente es el que mencionó su compañero, la transcavidad de los epiplones, ¿verdad? Ahí tenemos un órgano importante, páncreas. Pues este es más o menos un corte, ¿verdad? De cómo se ven los epiplones y el mesenterio. Tanto los epiplones como el mesenterio están cubiertos por tejido adiposo. Si la persona es obesa, el epiplón va a ser igual. Es lo mismo, ¿verdad? Más o menos para la cirugía del hepatoidea es muy importante nuestro hepático. Porque ahí vienen los conductos y los vasos de la vesícula. Se las voy a ver. No se nos ha dado ninguna presentación. Solo la de Bueno, otra característica del peritoneo. El peritoneo produce líquido. ¿Por qué produce líquido? Para evitar la fricción en el movimiento, facilitar el movimiento. ¿Cuánto produce de líquido? Más o menos 50 mililitros. ¿De dónde se produce ese líquido? Es un filtrado vascular de los vasos sanguíneos. Es una cantidad mínima. ¿Han visto que en cirugía se ponen drenajes externos? ¿Han visto pacientes con los tubos? Y generalmente cuando todo está bien, ¿de qué color, de qué características es lo que sale? Es como meridusco. O sea,
Es amarillo muy claro, ¿no? Apenas si mancha las gasas. Bueno, ¿y cómo describen ese líquido? Ceroso. ¿Por qué ceroso? Bueno, pues se parece al suelo. Entonces, eso es algo que produce normalmente la cavidad peritoneal. ¿Qué aumentará la cantidad de líquido que se produce? Generalmente, bueno, más que una infección, un proceso inflamatorio. Hasta una diarrea. No más que no te das cuenta que tiene líquido aumentado, ¿verdad? Que tiene diarrea, no la ven en la panza. Entonces, generalmente, situaciones inflamatorias producen la cantidad normal 50 mililitros aproximadamente. Entonces, esto que les pregunto de PEN2 es por lógica. Si ustedes dejan un PEN2 20 días, los 20 días van a estar. Va a salir líquido de los 20 días. Sí. Siempre está produciendo líquido. Nada más que salen cantidades muy escasas. Es que antes decían, no se quita el PEN2. Eso nunca va a pasar. Nunca se va a hacer. Y la cavidad peritoneal recuerden que está dividida en dos. Las mujeres, por ejemplo, tienen la cavidad peritoneal comunicada con el medio vaginal a través de qué estructura anatómica del útero. Del útero. Esto explica, han oído hablar, por ejemplo, enfermedades comunes de las mujeres, las infecciones vaginales. La mayoría de las infecciones vaginales se relacionan con la vida sexual. Muchas de ellas son de transmisión sexual. Pero una infección cérvico-vaginal, ¿verdad?, puede generar peritonitis. ¿Cómo? Bueno, por el ascenso de las bacterias del canal vaginal al útero, llegar a las trompas y puede golpear pus a la cavidad peritoneal. Son los famosos. Ya una cervicovaginitis se puede complicar con un acceso tubárico, un acceso tubovárico, pero que es peor, con un acceso intrafísico. Ese es un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda en la ciudad. Entonces, ¿qué reducen ustedes? Si la cavidad peritoneal de la mujer está comunicada a través de las normas de la vagina exterior, parte ligada de la exploración física de una paciente con sospecha de cuadro al abdomen agudo, que incluiría en la exploración. ¿Ah? El examen fue básicamente un tacto vaginal. ¿Y qué buscan en un tacto vaginal? Secreciones. Deben de aprender a diferenciar entre las situaciones normales, ¿no? Las mujeres sanas, dependiendo del periodo de ovulación, ¿verdad?, tienen flujo, pero es un flujo incoloro, no molesto, etc. Les llamaría la atención que pues, el color amarillo, el color verdoso, la irritación vulvar, el dolor. Aparte de eso, ¿qué otra cosa tendríamos que buscar a la hora de la cervix? ¿Bien? ¿El cervix? Tenemos que buscar el cervix. El dolor, ¿verdad? Dolor al movilizar el cervix. Entonces, eso es otro parámetro. Podemos palpar un absceso pélvico a través de un tacto vaginal. Pues con mucha suerte, ¿no? Con mucha experiencia. Solamente mujeres muy delgadas, ¿verdad?, se puede palpar. Mujeres un poquito más corpulentas es difícil. Los hombres no tenemos comunicada la cavidad peritoneal con el exterior, estamos totalmente aislados de ello. Esto es más o menos para ilustrar lo demás. ¿Cómo? Ya llevaron, creo que algunas de las maestras más comprometidas, esa jefa más cabello, ¿no? Que dan, creo que también sus clases a escuchar. Recuerden que dentro de la anatomía tenemos la anatomía. No le fue bien a la compañera de la maestra Vero porque se empezó a reír. ¿No? ¿No? No,
Pero hay anatomía microscópica, que era la maestra de histología, ¿no? Dice, hay componentes. Es una capa muy delgada, pero tiene epitelio, tiene intersticia, el espacio que queda entre las células, ¿no? Hay capilares y hay vasos linfáticos. Esa es una fotografía microscópica del peritoneum. La línea más oscura, ¿verdad? Esa es la capa monocelular. Está por abajo, está el intersticio, ¿verdad? Hay espacios entre las células. Eso es lo que favorece que funcione la diálisis peritoneal. Hay pequeños espacios para filtrar, muy pequeños. Pero algo que deben de tener importante es que en el intersticio, ¿verdad?, hay unas células que dominan, que es el fibroblasto. ¿Dónde encontramos generalmente los fibroblastos? En el cuerpo. El colectivo, pero especialmente en el músculo. Por ejemplo, en la etapa de cicatrización, cuando un cirujano abre la cavidad y va a cicatrizar, el responsable de la fabricación de colágeno es el fibroblasto. Obvio, no empieza siendo colágeno, ¿verdad? Primero es fibrina. Pero para que pueda cicatrizar, los fibroblastos son células fijas normalmente, pero cuando hay heridas, se desprenden, tienen un mecanismo de locomoción, se hacen celópodos, se mueven. ¿Hacia dónde se dirigen? De lo profundo del músculo hacia la superficie, fuera de la aponeurosis. ¿Para qué? Van a empezar a formar lo que le llaman la matriz de la herida. No se refiere a una, ¿no? Sino, ¿qué es eso de la matriz? El espacio muerto que queda entre los tejidos cuando los cortamos o cuando tenemos una cortada accidental. ¿Han visto heridas en alguna clínica o hospital que en el fondo de la herida se ve como una especie de moco color medio amarillento blanquísimo? ¿Han tenido la oportunidad o no? Sí. Y si han estado, cuando ese paciente llega a curación, les han dejado hacer la curación y les han dado alguna indicación de cómo hacer la curación. Sí. Que eso de las periferias, y en cuanto a ese líquido, ¿qué necesita? Pues que es como pero ¿qué necesita? Lo deja. Normalmente se quita, ¿verdad? El interno va bien orgulloso de decirle al cirujano: no, doctor, la herida estaba bien sucia, tenía mucho pus. ¿A poco me avisó que tenía pus? No, tenía unos hijitos así como amarillos. Eso es fibrina. Sí. Si ustedes quitan la fibrina, ¿qué están haciendo con la cicatrización? La están retrasando. No dejan, la fibrina va a rellenar el hueco. Entonces, con la quita, bueno, en el intersticio del peritoneo hay fibroblastos. ¿Han oído hablar del término plastrón? ¿Qué entienden por un plastrón? Está muy callada. Está triste, pero no quiero hacer sentir que está como... No, ella. ¿Verdad? ¿Qué es un recubrimiento? Un recubrimiento. Sí. No, la cavidad no. Una víscera cuenta. Entonces, bueno, el plastrón es un mecanismo de defensa. Vamos a ver que hay peritonitis localizada y peritonitis difusa. ¿Cuál será más grave? Difusa, ¿verdad? La que abarca toda la cavidad. Es más grave. El organismo, ¿qué hace? El peritoneo, ¿verdad? Se perfora el apéndice.
En automático, el peritoneo empieza a producir fibrina. ¿Para qué? Para que favorezca que el epitión, el intestino, el pene, todo se pegue. ¿Cuál es la función de eso? Aislar la perforación. Que el problema sea localizado. Eso es un mecanismo de defensa muy bueno. ¿Quiénes tienen problema para hacer ese tipo de cicatrización? Los niños. Los niños a veces no hacen plastrón y tienen peritonitis general. ¿Por qué los niños no? Porque el niño no tiene todavía maduro el peritoneo, todavía no tiene un número adecuado de fibroblastos para tener ese tipo de infección. ¿Han visto alguna vez a un niño de 3 o 4 años abierto? Cuando sacamos su epiflón, es una telita transparente. Eso es malo para los niños. Esa reacción es buena, pero también es mala. Puede pegarse muy fino, muy fuerte. Eso se llama. ¿Han oído hablar de las adherencias? ¿Qué diferencia hay entre una adherencia y un abrigo? Vamos a ver qué es una adherencia. La fibrina se hace así como gigante, ¿no? Como hilo. Cuando tiene poco tiempo de estar formándose, forma, vamos a hablar como hilos, como puentes, que van de un órgano a otro. O sea, son bridas, son como bandas, como ligas que unen el destino. Eso habla de un proceso de formación nuevo, agudo. Cuando es una adherencia, imagínense que agarran 2 hojas de su cuaderno, le ponen pegamento y lo pegan. Yo les digo, bueno, ya lo pegaron bien, ahora despeguen las 2 hojas. Tengan una pequeña pestaña para que puedan diferenciar dónde están las. Ahora despeguen una coleta. Van a romper la hoja. Exactamente le pasa lo mismo al cirujano. Si hay adherencias firmes, vamos a romper el intestino y nuestro aparato. Esa es una de las. Si a ustedes les gusta la investigación, no existe nada en la actualidad del siglo XXI, nada que evite esa reacción. Y es un problema de salud pública, porque las operaciones intestinales por adherencias tienen estancias prolongadas, grandes, diferentes. Entonces hay un motivo de, o un punto de investigación. Dice, el intersticio dice, es de variable, ¿no? Dice, tiene vasos sanguíneos, pero mide de 1 a 30 milímetros. Esta parte del peritoneum también maneja presiones hidrostáticas. La presión hidrostática de quién se transfiere de los vasos capilares. En la actualidad, y por estudios de microscopía electrónica, se ha visto que entre las células hay espacios, van a variar de 2 Armstrongs a 30 Armstrongs, ¿sí? Y forman unos canales que se llaman acuaporinas. Esas acuaporinas facilitan el intercambio y la absorción de soluciones de moléculas. Es el principio de la diálisis peritoneal. Las soluciones que se usan para diálisis peritoneal traen concentraciones, o sea, son un poquito hiperosmolares. ¿Para qué? Bueno, para que pueda darse el intercambio de diferencia de presiones a través del peritoneo, ¿no? Algo muy básico, ¿no? De la diálisis peritoneal. Ustedes ponen una bolsa de 2 litros al paciente. Cuando sale, le llaman baños, ¿no? Cuando sale un baño y pesan la bolsa, pesa 2,400. O más líquido, ¿no? ¿Qué buscan ustedes? Tener baños neutros. Baños neutros para qué? Pues tampoco para deshidratar. Así se está aprovechando esta propiedad del peritoneo, ¿no? Son algunos, dice acá, las zonas más activas para absorber o intercambiar líquidos es el espacio subdiafragmático. Es donde mejor se puede dar el intercambio de sus líquidos. Este es un pequeño recordatorio de lo que es el
¿Qué es una peritonitis? Es un proceso inflamatorio general y localizado de la membrana peritoneal. La peritonitis se clasifica en 3 tipos. ¿Cuál es el tipo más común? Hay primarias y secundarias y terciarias. Secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Las tenemos internistas, ¿no? Ellos sí ponen mucho el diagnóstico de peritonitis. ¿Quiénes sufren mucho de peritonitis primaria? Los cirróticos. De repente presentan dolor abdominal, abdomen agudo, pero es una infección espontánea del peritoneo. ¿Quiénes más sufren de peritonitis primaria? Entre comillas, los de diálisis peritoneal. ¿Por qué? Por contaminación y mal manejo de la diálisis. Pero las más comunes son las peritonitis secundarias. La causa más común de peritonitis secundaria es enfermedades, la apendicitis aguda. Esa es la enfermedad. Bueno, podemos clasificarlas en base a diferentes situaciones, ¿no? Dice, por el agente causal, pueden ser sépticas, químicas o físicas. Las sépticas creo que son bien entendidas. ¿Cuál sería una peritonitis química? Cuando hay una perforación de Pero la digestión de corazón que queda dentro del estómago, especial para hacer esta manera. Una perforación. Eso sí. Una úlcera perforada, esa puede generar una peritonitis química, porque el contenido del estómago es ácido. ¿Qué otro órgano al perforarse puede producir una peritonitis química? La perforación vesicular, la perforación del duodeno, el pH, el contenido duodenal vesicular es alcalino, todavía es más. Esas pueden producir peritonitis químicas. Son muy intensos, el cuadro es muy álgido, son mucho dolor. Esas después se van a volver peritonitis sépticas. Y las físicas ahí son las secundarias a radiación. Si a alguno de ustedes les gusta la oncología quirúrgica, algún día si llegan a ser oncólogos quirúrgicos van a tener pacientes. El oncólogo quirúrgico trabaja de la mano con el oncólogo médico. Tiene un paciente que lo clasifica estadio 2B, 3A, y se lo manda primero al oncólogo médico. El oncólogo médico le va a decir: vamos a darle ciclos de quimio y ciclos de radio previo a la cirugía. ¿Cuál es la intención? Disminuir el tamaño del tumor. Muy común en qué patologías se usa la radioterapia preoperatoria. En cáncer cervicuterino. Ya le dieron el ciclo y entonces ya llegan con ustedes para ser operados. Van a enviar al oncólogo médico, ¿verdad? Porque cuando entre, van a entrenar una peritonitis física tremenda. La radiación lo que produce es quemadura de los tejidos. La quemadura, ¿ha visto cicatrices de quemado por el electricidad? Están muy feas, son cicatrices de tráqueo, queloides, así como se ven las cicatrices de la quemadura de la piel, exactamente iguales en la calidad. Entonces eso va a dificultar la cirugía desde el punto de vista técnico, ¿no? Dice, por su origen, ya lo comentamos, ¿verdad? Las primarias, dice, la causa no es aparente, dice, los patógenos pueden llegar desde otro punto de infección. Sitios comunes de infección, las infecciones urinarias, infecciones en la piel, maltratadas, todas esas pueden generar peritonitis primaria. Las secundarias, prácticamente cualquier patología abdominal que se perfore. Alguien que le dan un balazo y el balazo perforó colon, es una peritonitis séptica. ¿Han oído hablar de las terciarias? Existirán, dice, cuadros difusos, persistentes, sometes al tratamiento, dice, generalmente casos
de peritonitis posoperatorias. Ahora el compañero está bien atento a lo que estás escribiendo. Creo que estás en una página y no por. No, compañero, no me haces sobre todo. Yo no sé cuáles son los chinos de él y cuáles son tus chinos. Está sobre todo lo que somos primos. No tenemos de chino. Socios de chino. Ya no pongas apuro. Está bien distraído. Mi compañero es bien tranquilo. Mi compañero yo no conocí muy tranquilo, pero bien así como que. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Ya no me hicieron. Nos tiempos ancianos, ¿cómo le llaman ahora? La TPH. La TPH es una droga. Se conoce como la droga de la violación. Se les da a las mujeres cuando van a las discotecas, ¿verdad? Se les ponen unas gotas en el alcohol y pues las aceleran, ¿no? Se ponen súper excitadas. Parece que el compañero en mis tiempos le llamaban jombina, que le dan a las vacas para estimular la ovulación. Entonces así se ve como que andan nerviosos, ¿no? Como que la testosterona le fluye por todos los poros. Todavía falta pasaba, ¿no? Es cuando la dosifican. Sí, sí, algo así. Todavía no. No, fue el miércoles, amigo. El dulce es mañana. ¿Qué vas a tener que Los que tengo que avisar la pero a ver, usted que conoce mejor las. ¿Verdad que joven es el? ¿Cuánto? Perdón. Fernando. No, el chico de este terminó. ¿Cómo se llama? Se llama Fernando. Sí, es serio. Creo que sí. Yo lo he conocido serio y. Ajá, el primer día de clases, contestó casi todas las preguntas que hice de él, pero él lo hace como. Está tenso. Excitado. Si no es natural, le dieron alguna droga. ¿Estás preocupado por tu novia? Ah, sí, bastante. Iba a llegar su primo. No, aquí está. ¿Ya cierra tu nuevo? Está haciendo la presentación. No, estaba viendo nuestra presentación De la siguiente clase. Por signo de moneda, de herradura. Pero eso es la evolución. Pero todavía falta. Bueno, miren, las terciarias es un problema. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún hospital clínico, pero en el servicio de cirugía. No. ¿Lo has dicho, güey? Pero es que en los jurados casi, bueno, sí se ve, pero es más raro. Tener un paciente con peritonitis en una clínica privada es muy caro. Al final, lo único que va a cobrar va a ser la clínica, ustedes no van a poder cobrar casi. Pero, miren, las terciarias se refiere a esto. Vamos a enfocarnos a lo de la medicina. Es muy triste, sí, es muy triste y lamentable. Habiendo tantos médicos que hay en la ciudad, no puedan diagnosticar a un paciente con algo. Eso es triste, porque el cuadro es muy característico, ¿no? ¿Qué pasa si no diagnostican un cuadro de apendicitis aguda en forma continua? El cuadro se complica. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué le llamo complicación? Entre más tiempo pase, más grave es la complicación. La complicación va a ser o una peritonitis localizada por un plastrón o una peritonitis difusa con sepsis de origen abdominal. Entonces, el niño o el adulto va a estar unas semanas sin diagnóstico. Lo opera uno de los 110 días de evolución. ¿Qué va a encontrar el que lo opere? ¿Qué va a encontrar?
apéndice perforado, muy seguramente necrosado. En otros casos ya ni se encuentra el apéndice, se lisa. O encuentran la perforación en el cielo de donde estaba la base del apéndice. Encuentran pus. Ustedes drenan el pus, le ponen drenajes, le dejan sonda nasogástrica y le ponen triple esquema antimicrobiano y el paciente presenta evolución mala. ¿Qué le llamo evolución mala? Está distendido, irritable, le toman una placa de las que está viendo su compañero, va a tener datos de, primero vamos a decir que es indio posoperatorio, después se va a volver oclusión intestinal posoperatoria. Lo vuelven a operar y encuentran lo vuelven a lavar, lo vuelven a cerrar y la evolución sigue mal. Lo vuelven a operar, siguen encontrando, ya no encuentran pus, pero hacen estudios de laboratorio de doctoras semánticas y los pacientes siguen con marteno. Y le cambian antibióticos y le siguen tomando neurotías y siguen con el positosis, eso es una peritonitis especial. Pacientes con cuadros causados por una peritonitis secundaria, ¿verdad? Que se complican. ¿Quiénes se complican mucho? Los niños, los adultos, los diabéticos, ¿verdad? También por su evolución puede haber agudas o crónicas. Las crónicas son raras. ¿Qué saben de la tuberculosis? Iber. Como ella también es serio, ¿no? ¿Verdad que es serio? ¿Tú sí eres serio, verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Iber. ¿Y por qué dijeron que Iber? Es que un día dio una ponencia de tuberculosis. Una ponencia magistral sobre tuberculosis. Digo que vuelvas a poner, ¿no? Bueno, ¿qué presentaste de tu exposición de tuberculosis? No, me están cotorreando a ti y a mí también. Ah, ¿Ah? No. ¿Qué habla fuerte? Ah, sí, él sabe. Sí, él sí sabe. A ver, Ah, sí. ¿Sabes? No, miren, hay cuestiones curiosas. Hay tuberculosis aquí. Hay una realidad. No, es cerquita, para ti te vas a la montaña, en escala y eso. Cuando yo llegué por acá, por Tehuacán, la gente vivía en pueblos ahí en el cerro, ahí hacen sus casas. No, pero miren, lo que deben de saber de la tuberculosis. Hubo un presidente mexicano que por decreto presidencial la erradicó de México. ¿Quién fue? No saben quién está de presidente ahorita. Un presidente mexicano que la erradicó. López Portillo. Él por decreto presidencial erradicó la tuberculosis. ¿Eso qué implicó en México? Que los institutos que manejaban tuberculosos dejarán de recibir fondos y cerraron. Que la compra de medicamentos para la tuberculosis se suspendió. ¿Eso qué generó? Bueno, generó que cada vez haya más tuberculosis. Es una bacteria altamente resistente, dice su compañero. ¿Hay tuberculosis intestinal? Sí. ¿Cómo se contagia la tuberculosis intestinal? Por Fecalismo. Por esputo. Si tú eres tuberculoso, ¿verdad? Deglutes tu propio esputo. Esputo que nadie levante la mano. Deglutes tu propio esputo, ¿verdad?
puedes adquirir. Otra forma de adquirir tuberculosis. Hematógeno. Hematógeno. Es raro, por leche. Ah, Una vaca tuberculosa, ¿verdad? Entonces, hay también tuberculosis renal, hay tuberculosis cutánea, tuberculosis ganglionar. Hay un montón de variaciones de tuberculosis. De repente, esto de la crónica, yo tuve acá un compañero hizo la residencia aquí en Bogotá de cirugía, hizo su tesis sobre tuberculosis intestinal. Cuando él terminó la residencia, de casos que recopiló aquí en el Hospital General, obviamente con biopsias de tejidos, con muestras, y recopiló en ese entonces, en 4 años, recopiló 80 casos de tuberculosis. Y todos habían entrado a cirugía con diagnóstico de apendicitis. Bueno. No me ha hablado. Ya. ¿Estás allá? Pues tenemos que esperar la información. Si ella dijo, ella va a dar información. Ah, bueno. ¿Y esta persona? Ah, bueno, ¿qué cosa? Pues somos 13 minutos. ¿Dos de ustedes tienen alguna cirugía? Bueno, me da la mano. ¿Usted? ¿Quién? No, levantó la mano. No, yo no lo veo. Vi a compañera. Vi a la compañera. ¿Yo? ¿No levantaste la mano? Ah, sí. Parece que me pregunté quién se echó la culpa. ¿Sí, no lo quiere? Vamos. Yo sé que me entiendes. ¿Qué sabes instrumentar? Instrumentación neurológica.